Estimados participantes, muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta segunda sesión sincrónica de nuestro diplomado de Introducción a la Educación para Profesionales de la Salud. Entonces, reciban un cordial saludo por parte de la Universidad de La Sabana y les agradecemos, como lo hemos hecho en la sesión pasada, por su puntualidad y trabajo continuo en la plataforma. Entonces, pues la sesión de hoy, como se ha mencionado, va a seguir el ritmo que ha tenido este proceso formativo y será de manera similar la metodología a la empleada en la última sesión que fue hace 2 semanas. Igual esta sesión también está quedando grabada para su revisión y tendría que destacar de una manera muy importante que la mayoría de personas inscritas están accediendo a estas sesiones. Es un indicador muy importante teniendo en este momento un total de, si mal si no me está engañando sistema, un total de 77 participantes que estarían aquí conectados en la sesión de hoy. Entonces, para poder iniciar, eh, la sesión se va a dividir en los siguientes puntos. Vamos a hacer una breve mención de las actividades y recursos pasados. Luego, posteriormente, les voy a mencionar sobre el microciclo 3, microciclo que ha abierto en la tarde de hoy y que ustedes ya recibieron un mensaje por plataforma y por mensajería de la apertura de este microciclo. Igualmente, vamos a hablar de las recomendaciones del foro de discusión 1, recordando que es una de las actividades centrales de los 4 primeros microciclos, o como les hemos explicado, del primer ciclo de este diplomado. De esa manera y pasando en los primeros 15 minutos, estaría aproximadamente hasta las 7:15, le daría espacio a la doctora Claudia Liliana Jaime para abordar la sesión sincrónica número 2, finalizando un espacio de preguntas y comentarios. Entonces, para poder iniciar, si ustedes recuerdan y han revisado la plataforma, en este momento, y como les mencioné, estamos iniciando con el microciclo número 3. Pero desde el punto de vista amplio, se han desarrollado distintas actividades que han cumplido con distintos propósitos. El primero, o la semana número 0, que fue hace aproximadamente 3 semanas, ustedes debieron haber avanzado en las actividades de familiarización. En estas actividades de familiarización, el objetivo era identificar la plataforma, las herramientas, la navegación, y en últimas, los dos recursos más importantes de esa semana de familiarización era identificar los anuncios de la coordinación, era identificar el espacio y, en segundo lugar, conocer el grupo y los canales de comunicación con su tutor, con sus compañeros, las herramientas. Eran los dos objetivos más importantes de esa semana de familiarización. Posteriormente se abrió el microciclo 1 y el microciclo 2, dos microciclos que desde el punto de vista indirecto estaban orientados primero a conocer la estructura del proceso formativo, pero también a habituarnos con el proceso formativo, las actividades y los distintos recursos con los que contaba la plataforma. Entonces, o se contemplaron como ciclos de habituación, los cuales estarían finalizando ya en el día de hoy. Y dentro de los microciclos, pues aparte de los recursos, de los recursos multimedia, las actividades, pero también de las lecturas recomendadas, en general, desde el punto de vista amplio, si ustedes observan, está la rutina de pensamiento 1 para el microciclo 1 y la rutina del pensamiento 2 para el microciclo 2, en donde ustedes adicionalmente han tenido la posibilidad, pero pues no es frecuente, de tener un foro de inquietudes para el microciclo 1 y foro de inquietudes para el microciclo 2. Pero paralelamente, algunos de ustedes también han podido por mensajería interna o por contacto directamente con sus tutores
hacer solicitudes como por ejemplo el reinicio de la rutina de pensamiento uno. Y esto pues se ha solucionado de manera satisfactoria. Entonces, desde el punto de vista amplio, a partir de lo anterior, llevaríamos rutina de pensamiento uno, rutina de pensamiento 2 y la última actividad grande, que es el inicio del foro de discusión uno, que corresponde o se debería desarrollar durante 3 semanas, durante el microciclo uno, perdón, microciclo 2 hasta el microciclo número 4. Esto quiere decir que todavía nos quedan 15 días más para avanzar en el foro de discusión. Y aquí es donde viene una recomendación importante. Si aún no han participado, es importante que inicien la participación en el foro de discusión, recordando que el objetivo del foro de discusión consiste en un espacio de trabajo colaborativo entre todos. Lo más importante no es responder individualmente las preguntas, lo más importante es interactuar con sus compañeros. Y ya en este momento, al haber pasado la primera semana, pues espera que ustedes particularmente por lo menos ya tengan su primer participación e identifiquen las preguntas para poder participar. ¿Por qué? Porque si esperamos hasta la última semana, la cual está orientada a un espacio de discusión, muy posiblemente lo que termina ocurriendo es que ya se haya llegado a un consenso y estemos en un proceso de cierre. Por ese motivo es muy importante empezar a avanzar en ese foro de discusión que se abrió desde el microciclo pasado. Entonces, desde el punto de vista amplio, si en este momento de pronto hasta ahora ha ingresado a la plataforma y se está habituando y no ha desarrollado actividades, pues no son muchas, pero ya a partir de hoy ya empezamos ya a asumir esa rutina o particularmente esa disciplina de continuar. Igual todo está diseñado de forma que no genere un exceso de carga en cuanto a las semanas, sí se desarrollan las actividades y los módulos de manera continua, claro, pero pues si por algún motivo, razón o circunstancia, de pronto tienen actividades retrasadas, ustedes se pueden comunicar directamente con sus tutores para poder establecer un plan de acompañamiento y no retrasarse con ese desarrollo. Hoy se abriría, como les mencioné, o se abrió el microciclo 3 que hace referencia a ambientes de aprendizaje en profesionales de la salud. Y cuando ustedes ingresan a la plataforma, esto es lo que en teoría deberían estar viendo, la presentación del microciclo, los resultados esperados de aprendizaje, el itinerario que está definido por las generalidades y la evaluación, y los recursos. Este microciclo, a diferencia de los anteriores, por elementos prácticos y de acuerdo a la asesoría pedagógica del equipo que está atrás del diseño, se decidió que los recursos se dividen en dos. Entonces, recurso digital de aprendizaje 1 y abajo ustedes encontrarán el recurso digital de aprendizaje número 2. Posteriormente están las actividades de aprendizaje en donde encontrarán la guía, la rutina de pensamiento número 3. Recuerden que las rutinas tienen un periodo aproximado de 7 días entre microciclo, pero eventualmente se pueden dejar unos días adicionales para que ustedes la puedan completar. Son actividades muy sencillas, las cuales les recomendamos que pues las elaboren en el momento que se tiene contemplado. Pero particularmente también junto con el foro de inquietudes está aquí ya el primer espacio para la segunda actividad del ciclo. No hay que entregar nada todavía, recuerden que la entrega se hace en el microciclo 4, pero acá ya empiezan a estar las indicaciones de lo que sería ese mapa mental o conceptual que está orientado a responder 2 preguntas y que se entregaría a partir de la próxima semana, que serviría como actividad integradora. Y la segunda actividad integradora, que corresponde al ciclo, consiste en continuar con el foro de discusión número 1, en donde se recomienda la importancia de seguir participando y aquí se les recuerda dónde lo podrían ingresar, lo encuentran en el microciclo 2 o haciendo clic en este enlace. Ya para ver lo que ha sido la evolución y el transitar en este proceso, como ustedes verán ya acá, y aquí se recapitulan las actividades de aprendizaje en donde particularmente tendríamos la rutina de pensamiento 1, la 2, el inicio del foro de discusión, y esta semana, como les hemos mencionado, que es el microciclo 3, la rutina de pensamiento 3, la continuación del foro y el inicio de la planificación del mapa mental del ciclo 1. Para la próxima semana, ya cerrar con la rutina de pensamiento 4, ya cerrar y concluir el foro de discusión y la entrega
del mapa mental correspondiente al ciclo número 1. Estas son las actividades de este primer ciclo, como verán, pues está diseñado para que lo puedan avanzar sin ningún tipo de problemas. Y aquí ya les quisiera hacer una recomendación del foro de discusión. Normalmente, cuando uno ingresa al foro de discusión, puede llegar a ocurrir que uno encuentre en el foro mensajes, no es un juicio de valor, no se preocupen, esto es normal en todos los cursos y diplomados que yo tengo, siempre tiende a ocurrir lo mismo, por ese motivo es importante pues dar las indicaciones en donde a veces no creamos la participación en el foro adecuado, no creamos una nueva participación y esto lo que genera, el problema no es generar la participación porque pues no hay, digamos que los tutores lo pueden leer. El problema está y que cuando uno crea participaciones por fuera del espacio indicado, lo que esto promueve es a que no tenga ningún tipo de réplica por parte de sus compañeros. Por ese motivo, una recomendación importante es no abrir un nuevo tema de debate, no lo abran en este espacio, sino participen en el espacio que yo he abierto. Eso lo identifican fácilmente porque aquí les va a aparecer mi foto, está aquí el foro de discusión. Esta vista ustedes no la tienen, yo soy el que la tengo porque aquí me aparecen todos los grupos y como ustedes verán tenemos un promedio entre 4 réplicas y 6 réplicas. Ya para que no se preocupen las participaciones, porque no solo fueron estas, ya fueron organizadas en cada uno de los foros y es muy importante que participen acá en foro de discusión número 1, participen, le dan clic acá, no abran nunca un nuevo tema de debate y así pueden participar en donde la forma correcta implicaría que les va a aparecer esta imagen y le dan clic en responder y revisen el hilo conductor y la respuesta de sus compañeros para poder interactuar. Ya en este momento todos los foros han tenido por lo menos, como les he mencionado, 4 participaciones. Por ende, ya tenemos un debate que se considera que está en una etapa inicial y que ya podemos entrar en procesos un poco más profundos. Entonces, de esa manera, esas serían las recomendaciones para poder continuar y poder avanzar y cerrar de manera apropiada lo que es el ciclo 1. ¿Por qué cerrar de manera apropiada? Porque en 15 días sería la siguiente sesión, que sería la apertura del ciclo 2 y microciclo número 5. Entonces es importante hacer estas recomendaciones. Antes de pasar a darle espacio a la doctora Claudia Jaimes, no tengan alguna pregunta sobre estos elementos, porque pues no sería pertinente después de la presentación de la doctora Jaimes centrarnos en elementos logísticos y de plataforma. Entonces no tengan ninguna pregunta, la pueden hacer inclusive durante el proceso, durante el chat, y yo con muchísimo gusto la puedo resolver. No veo manos levantadas, eso quiere decir que pues parece que las intenciones son claras, no lo asuman como un regaño, a veces pues inclusive en mi caso se puede percibir si no son recomendaciones para poder seguir avanzando. Entonces, ya sin más preámbulo, le doy el espacio a la doctora Claudia Liliana Jaimes Peñuela. Ella es médica, especialista en medicina familiar, con una maestría en educación médica, pertenece al Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública en la Facultad de Medicina. Se ha encargado principalmente en procesos de pregrado, en asignaturas como el curso básico de formación profesional, también la asignatura de salud comunitaria, estoy hablando en primeros y últimos semestres, y también es la responsable del mejoramiento en el examen de calidad de educación superior, o como se conocía antes ECAES, hoy se conoce como Saber Pro de la Facultad de Medicina. Entonces, doctora Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Erwin, y gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, doctora Claudia, ya compartí la mía. ¿Me pueden, por favor, corroborar si lo están viendo? Sí, doctora, ya se está viendo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy he decidido llamar esta sesión Ambientes de aprendizaje en profesiones de la salud, ¿cómo optimizarlos? Pues mi nombre es Claudia Jaimes y como el doctor lo dijo, hago parte del Departamento de Educación Médica y de Medicina Familiar y Salud Pública de la Universidad de La Sabana. Y en estos momentos, pues también los estoy acompañando como
tutora en el Diplomado de Introducción a la Educación de Profesionales de la Salud. Para comenzar, me gustaría como que tuviéramos un espacio de reflexión. Y cuando ustedes escuchan el término de ambientes de aprendizaje, ¿en qué piensan? Si alguno quisiera participar, bienvenido. De lo contrario, pues es un ejercicio de reflexión inicial y vamos a dar unos 2 minuticos. Buenas noches, Adelante, profesora. Mi nombre es Eder Cáceres y pues cuando escucho el término ambiente de aprendizaje, pienso en un escenario pues de alguna forma amigable que facilite la comprensión de un tema o la comprensión de un proceso por parte de la persona que está aprendiendo y por lo tanto le permite interiorizarlo y poder implementarlo pues en su práctica. Muchas gracias, Eder, por tu participación y voy a simplemente recalcar 2 o 3 palabras que dijiste. Es un escenario, le pones una característica amigable y que facilita la comprensión de algún tipo de aprendizaje, ¿sí? Para que ustedes lo tengan ahí. Pero muchas gracias. Vamos entonces, creo que veo la mano levantada de Claudia, Sara. Sara levantó la mano. Sí, Sara. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Sara. Bueno, mira, yo sí, cuando escucho las palabras ambiente y aprendizaje es como precisamente una ambientación que facilita un proceso de enseñanza y que caracteriza también un proceso de aprendibilidad, trayendo pues a colación a los textos que sugirieron de lectura. Asumiendo que es un proceso de facilitación y no de obstaculización del aprendizaje que sea ameno y agradable tanto para el profesor como para el alumno y el aprendizaje también que sea bidireccional. Muchas gracias, Sara. A ti, gracias. Entonces también retomo algunas de las palabras que decía Sara. Facilita. Yo quiero que esto lo tengamos en cuenta a lo largo de toda la sesión el día de hoy. Facilita procesos de aprendizaje, pero también de enseñanza, ¿sí? El aprendizaje bidireccional entre todos los involucrados, entre aquel que está ejerciendo su labor docente de enseñanza y aquel que está como aprendiz, como participante en esos procesos. No estoy segura. Creo que sí tuve acceso al chat y veo aquí también la participación de Oscar Rodríguez, que piensa en la forma o escenario en el que se puede enseñar. Entonces, nuevamente se repiten aquí palabras como escenarios, ambientaciones, un lugar o escenario donde se da el proceso de aprendizaje, escenario para adquirir conocimientos, escenarios de construcción. Muy bien, Nina, creo que esto es una de las cosas que nosotros queremos que ustedes hacia el final del diplomado se lleven. Estamos muy centrados en la transmisión de conocimientos y por qué no empezar a pensar en la construcción de conocimientos con nuestros estudiantes o con todos los participantes. Ya vamos a ver quiénes son esos participantes. Escenario que favorece, ambienta, un espacio donde se adquiere el conocimiento, puede ser una clínica, un salón de clase, un laboratorio, una sala de cirugía. Y el comentario de Germán pues me da apertura a los diferentes escenarios de aprendizaje que podemos tener. Y ya ahorita pues vamos a explicar un poquito más acerca de los mismos. Muchas gracias a todos entonces por la participación en este primer ejercicio. Entonces, un ambiente de aprendizaje se conoce o se crea cuando hay una reunión de personas que comparten sus conocimientos, sus habilidades y la información con el objetivo de mejorar el desempeño de todos los involucrados. Estos ambientes pueden ser formales cuando el objetivo principal es como tal el aprendizaje. Y aquí, pues, como que la docencia se puede dar tanto en grupos pequeños como en grupos grandes.
También puedo encontrar ambientes de aprendizaje no formales donde el objetivo principal es el trabajo y que está muy relacionado con nuestros ambientes de aprendizaje en los profesionales de la salud. Este tema lo vamos a ver un poco más ampliado en el microciclo 5. ¿Cuáles son esos escenarios informales? Los que nombraba Germán, la clínica, los laboratorios de simulación, la comunidad, entre otros. Estos ocurren dentro de un marco que puede tener unos elementos clave, entre ellos un componente individual, un componente social, un componente organizacional y un componente de un espacio físico y virtual particular. Al mismo tiempo, comprenden una amplia gama de estructuras y formatos dentro de esas organizaciones que varían según el propósito que tenga mi organización, según el alcance que tenga la asignatura que yo esté dictando en ese momento o la rotación que yo esté acompañando, el tamaño de mi grupo, la ubicación de mi sitio de aprendizaje, la disponibilidad de recursos, el liderazgo que yo quiera ejercer y la infraestructura. Entonces podemos encontrar diferentes ambientes de aprendizaje y aquí en este collage de fotos, pues yo los invito a que cada uno de ustedes se ubique en estos momentos cuáles son los ambientes de aprendizaje donde ustedes se encuentran. Están en las aulas, sean estas físicas o virtuales, están acompañando a los estudiantes en algún laboratorio, en un centro de simulación, en un entorno clínico, en un entorno quirúrgico, la sala de cirugía como ambiente de aprendizaje, la comunidad o en qué lugar ustedes se podrían ubicar. Los objetivos que me he planteado para el día de hoy son estos tres principales: identificar aquellos elementos clave de los ambientes de aprendizaje, particularmente en las profesiones de la salud. El segundo sería articular una visión para un ambiente de aprendizaje óptimo. Y el tercero, brindarles herramientas o que construyamos herramientas para diseñar una estrategia que nos permita mejorar el ambiente de aprendizaje en sus entornos de trabajo. Palabras que ustedes mencionaron al inicio de la sesión: amigables, seguros, que faciliten el aprendizaje. Para esto, entonces, pues he planteado el siguiente cronograma de la sesión. Primero vamos a ver un poco de la contextualización del por qué hoy hablamos y se hace tan importante los ambientes de aprendizaje para la educación de las profesiones de la salud. Luego voy a hacer un resumen de una conferencia, de una de las últimas conferencias acerca de este tema, mejorando los ambientes de aprendizaje en las profesiones de la salud, y vamos a revisar dos documentos principales que se generaron en esa conferencia en el 2018. El primer documento nos da todo el marco referencial de los ambientes de aprendizaje y el segundo documento propone una visión de ambiente de aprendizaje óptimo. Luego vamos a ver las recomendaciones finales generadas en esta conferencia y por último unos mensajes para llevar a casa / sitio de trabajo como esa estrategia de take home messages, que también quiero que como que a lo largo de la sesión sincrónica ustedes se vayan llevando herramientas de lo que ustedes pueden estar haciendo con sus estudiantes en diferentes prácticas pedagógicas que estén ejerciendo. Y ya por último, pues compartirles las referencias. Entonces, durante los últimos años, pero más aún durante la última década, se han logrado avances significativos para reformar y alinear la educación de las profesiones de la salud y el sistema de prestación de servicios sanitarios. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de mejorar la salud de las personas, las poblaciones y las comunidades. Sin embargo, durante este mismo tiempo, pues nos hemos visto enfrentados a una serie de desafíos a los cuales no les hemos puesto como que la atención suficiente. ¿Cuáles son esos desafíos o cuáles son los principales desafíos a los cuales nos hemos venido enfrentando? Cambios en la industria del cuidado de la salud. Y vean entonces aquí cómo ellos mencionan que es una industria, y creo que para todos es claro que la prestación de los servicios de salud es un negocio, hace parte de un negocio, pues. El aumento de las demandas por
para aumentar la productividad clínica, la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Sistemas con estructuras de inequidad, exclusión y disparidades en salud, que nos ha llevado a que los estudiantes, el profesorado y los diferentes profesionales de la salud, los equipos interdisciplinarios de salud, presenten altas tasas de agotamiento y trastornos de la salud mental, ¿sí? Entre estos, los principales, pues, burnout, depresión, aislamiento, exclusión, marginalización, entre otros. Y para aquellos que aún no presentan estos trastornos de la salud mental, pues las experiencias de enseñanza y aprendizaje se han convertido en experiencias negativas. De ahí la importancia de hablar hoy de ambientes de aprendizaje. Hemos llegado entonces a un punto crítico y creo que es urgente la necesidad de mejorar drásticamente esos ambientes en los que los profesionales de la salud actuales y sobre todo también incluyendo los que a futuro van a aprender y trabajar, y donde todos en algún momento de nuestras vidas o nuestros familiares vamos a recibir. Se le hizo una tomografía computarizada, una tomografía Creo que hay un con micrófono contraste de abierto. abdomen, y encontraron que era una citis que era restrictiva. Gracias. Y donde todos recibimos o recibiremos en algún punto, pues, atención médica. Entonces, en abril del 2018, la Fundación Macy organizó una conferencia en Atlanta para identificar aquellos elementos clave de los ambientes óptimos de aprendizaje en las profesiones de la salud y generar así unas recomendaciones para alinearlos con las necesidades de los pacientes y la sociedad actual. En esta conferencia se reunieron 44 líderes de la educación de profesionales de la salud, personal que se encuentra en estos momentos en la prestación de atención sanitaria. También incluyeron alumnos, pacientes y personas encargadas de la acreditación educativa. Esta conferencia generó los dos documentos clave que veremos a continuación y además se presentaron 3 estudios de caso que fueron tomados como ejemplo de aquellas organizaciones que ya habían iniciado a hablar de ambientes de aprendizaje e incluso ya tenían estrategias para la mejora, la documentación y la socialización de estos resultados de lo que ellos venían implementando. Fueron 3 días de deliberaciones para generar estas recomendaciones y el producto final fue leído por todos y aprobado, pues, por todos los participantes. Entonces, de ahí la importancia de por qué retomar esta conferencia. Es una de las más actualizadas, recoge lo que hasta el momento se viene diciendo en la literatura, tanto médica como en términos de educación médica, de ambientes de aprendizaje, y es la propuesta que yo traigo para el día de hoy. Entonces, ese primer documento que vamos a abordar es llamado Intervenciones para mejorar los ambientes de aprendizaje en las profesiones de la salud. Es una revisión sistemática. Allí se identificaron 68 estudios sobre los ambientes de aprendizaje, particularmente en profesiones de la salud. Y en general, lo que ellos encontraron fue una falta de acuerdo en estos 3 puntos principales. ¿Cómo los estudios definieron los ambientes de aprendizaje? ¿Qué constituía un diseño de estudio válido? ¿Y cuáles fueron las medidas útiles del desempeño de los ambientes de aprendizaje? ¿Esto qué nos lleva? Pues a entender que la complejidad de los ambientes de aprendizaje, a rescatar o a identificar la necesidad de una claridad conceptual y a reconocer que existe escasez de investigación rigurosa en ambientes de aprendizaje en nuestra área disciplinar particular. Vamos entonces a ver cómo ese marco conceptual que ellos nos proponen en ese primer documento. Entonces, para comenzar, nos dicen que los ambientes de aprendizaje es una construcción teórica compleja y multidimensional y que ha carecido de una definición unificada. Lo veíamos en esa revisión sistemática que hicieron, donde
a lo que llegaron de acuerdo, entre los acuerdos a los que llegaron fue que no había una definición clara. Y nos proponen la siguiente. Son todas aquellas interacciones sociales, las culturas y estructuras organizativas y los espacios físicos y virtuales que rodean y dan forma a las experiencias, las percepciones y el aprendizaje de los participantes. Es la que yo propongo el día de hoy, es la que el diplomado les propone, precisamente porque es la más actualizada y creemos que es la que recoge lo que se viene hablando de ambientes de aprendizaje. Pero entonces aquí yo me pregunto, o ustedes en el momento en el que hacíamos el ejercicio de reflexión, ¿quiénes son esos participantes? Y en un sistema de salud continuo, de aprendizaje y de mejora, cada participante es tanto un aprendiz como un maestro. Yo creo que esto se lo lleven ustedes. Entonces, no somos solo nosotros los que vamos a enseñar, sino también con el día a día nosotros aprendemos. ¿Aprendemos de quiénes? De los estudiantes, de los aprendices e investigadores de las diferentes profesiones de la salud, de pregrado y posgrado que estén inscritos en programas educativos formales, así como los otros profesionales que hagan parte del equipo, pero que no estén directamente relacionados con esos estudiantes o con los profesores clínicos o con nosotros, digamos que si estamos en un aula o en la comunidad. Educadores, administradores, el personal que labora en los diferentes sitios donde ustedes trabajan, pacientes, familias y miembros de la comunidad. Entonces, ¿quiénes son los participantes? Pues todos los con los que nosotros tenemos relación en ese momento en el que estamos prestando nuestros servicios. Y nos proponen entonces estos 4 componentes que se superponen entre sí y que vienen a ayudarnos como a entender o a ejemplificar cuáles son esos elementos de los ambientes de aprendizaje. El componente personal, el componente social, un componente organizacional y un componente físico y virtual. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En el componente personal, el alumno de forma individual interactúa con ese ambiente de aprendizaje a través de su actividad o de las diferentes actividades que tenga que ejercer. Desarrolla percepciones del ambiente de aprendizaje en el que aprende y trabaja y se involucra en su crecimiento personal a través de la claridad en los objetivos, la selección del aprendizaje que para él es relevante y significativo, y en el proceso desarrolla estos 3 elementos principales: identidad profesional, resiliencia y autonomía creciente. El segundo componente entonces es el componente social. Aquí los alumnos se relacionan con los demás participantes y navegan por múltiples relaciones que dan forma a sus percepciones y experiencias con el ambiente de aprendizaje. Estas relaciones, que deben ser de igual a igual, de alumno con el profesor o con otro personal que hace parte de ese equipo interdisciplinario de salud, y de alumno con el paciente, influyen en el qué y el cómo aprenden los estudiantes. Pero aquí lo más importante es que yo me siento parte de una comunidad. El aprendizaje como tal, entonces aquí retomamos una de las teorías, es social. El tercer componente es el componente organizacional. Son las organizaciones quienes nos proporcionan la estructura, orientación y apoyo para el aprendizaje, incluidos los recursos de ese plan de estudios, la ubicación geográfica, las reglas de acreditación, así como la cultura, prácticas, políticas y normas organizacionales. Aquí también es importante la infraestructura de la tecnología de la información con la que yo cuento, que me proporciona la organización. Y finalmente el componente físico y virtual. Sabemos que el aprendizaje y la práctica tienen lugar dentro de unos espacios físicos, de entornos educativos y prácticos como tal, y del mismo modo las infraestructuras y los recursos de información, como por ejemplo los recursos en línea, las historias de los pacientes electrónicos,
la realidad aumentada, entre otros, que nos van a proporcionar ese espacio virtual en el que se fomenta el aprendizaje. En este documento, además, ellos nos brindan unas intervenciones para mejorar los ambientes de aprendizaje en profesiones de la salud y proponen estas 7 como estrategias. La primera son las regulaciones de acreditación, normas de acreditación claras, horas de trabajo, cuánto está permitido que un residente pueda hacer un turno, cuántas horas a nivel asistencial, cuántas horas de docencia, cuáles son las condiciones de bienestar, intervenciones curriculares, cuál va a ser la continuidad del plan de estudios, qué transición va a tener el estudiante de pregrado cuando llegue a su internado o los residentes entre un año y otro, el desarrollo profesoral o del personal que participe de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Proponen cambios en las prácticas de evaluación y nos hablan de una evaluación cualitativa donde hablemos de se aprueba o no se aprueba. Las diferentes intervenciones de instrucción o educativas donde nos sugieren un aprendizaje mixto donde exista equidad y diversidad. La diversidad es la que nos va a, o coge auge en estos momentos la educación interprofesional. Espacios físicos y virtuales adecuados, seguros, amigables, como ustedes mismos lo mencionaron, y al mismo tiempo que yo tenga la disponibilidad de recursos en línea y servicios de apoyo, mentoría, apoyo entre pares, bienestar, ¿para quiénes? Tanto para los estudiantes, para todos los participantes, pues tanto para los estudiantes como para mí como profesor. Recuerden entonces que ahí esta estrategia o esta intervención vendría a apoyar el desarrollo profesoral. El segundo documento se llama Hacia un ambiente de aprendizaje óptimo para las profesiones de la salud. Y este documento lo que va a hacer es describir una visión de lo que puede ser posible, de a dónde tenemos que apuntarle, a dónde queremos llegar. Según los autores de este documento, tal visión debe ser accionable y abarcar la complejidad organizativa de la asistencia sanitaria y de la educación de los profesionales de la salud. Para esto ellos usaron los conceptos de los sistemas adaptativos complejos y describieron una visión poderosa para la innovación y el cambio. ¿Cuál es esta visión entonces? La ven ustedes ahí arriba en la diapositiva. Preparar, apoyar e inspirar a los involucrados en la educación de las profesiones de la salud y el cuidado de la salud, con el objetivo de trabajar hacia una salud óptima de la sociedad. ¿Qué es entonces este sistema de complejo adaptativo? Son cuando diferentes agentes, personas, participantes interactúan dentro de unos límites claros, dentro de unas normas claras, dentro de unas políticas claras y se generan unos patrones. Estos patrones me van a dar a mí una retroalimentación como participante de ese proceso, de ese sistema complejo y yo me adapto. ¿Para qué? Para responder a esa retroalimentación que he recibido. Para alcanzar esa visión, entonces, los autores proponen 4 reglas simples y así se conoce como mnemotecnia las 4 reglas. ¿Cuáles son entonces estas 4 reglas? La primera es un objetivo compartido de la asistencia sanitaria y la educación de los profesionales sanitarios. ¿Cuál va a ser este objetivo? Ya lo hemos visto creo que desde el inicio de la sesión, mejorar la salud de la población. La segunda regla simple es aprender es trabajo y trabajo es aprender. La tercera es colaboración con la integración de diferentes perspectivas. Y la cuarta es centrarse en la mejora continua y la innovación de nuestras prácticas. Entonces, vamos a ver cada una de estas reglas en las diapositivas siguientes. La primera regla entonces es asistencia sanitaria y la educación de profesionales de la salud comparten el objetivo de mejorar la salud de las personas, poblaciones y comunidades. Pero ¿cuál es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos hoy? Organizaciones tanto sanitarias como educativas estructuralmente independientes,
Si bien pueden existir diferentes tipos de liderazgo, la gobernanza y la financiación de estas no deberían estar separadas. La diversidad en los liderazgos es lo que nos va a llevar o lo rico de la riqueza de la educación interprofesional. Se excluyen los estudiantes en las propuestas innovadoras para mejorar la prestación de los servicios de salud, o se incluyen muy poco. ¿Cuándo hemos tenido en cuenta a los estudiantes para hacer, por ejemplo, o proponer estas reformas a nuestro sistema de salud? Encontramos también diferencias en la financiación y también en los incentivos financieros para la educación y los sistemas de atención en salud. ¿Qué proponen entonces ellos para mejorar o para alcanzar esa visión? Lo primero es integración de los alumnos en proyectos de mejora de sistemas de salud. Lo segundo es la incorporación de la salud de la población a las facultades de medicina en el plan de estudios. Y aquí cada uno puede revisar si ya alguno de estos elementos está incluido dentro de los diferentes lugares donde ustedes trabajan. Y la tercera cosa que nos proponen son asociaciones entre la academia y la práctica. La segunda regla es el aprendizaje es trabajo y el trabajo es aprender. Pero, ¿cuál es la realidad de nosotros? Aún hoy vemos planes de estudio que continúan distinguiendo los años preclínicos o de básicas, donde el objetivo es dar los fundamentos de las ciencias, y unos años clínicos para realmente aprender en el lugar de trabajo. Los estudiantes se ven expuestos en los lugares de trabajo con muchas asignaciones que no contribuyen al aprendizaje y que terminan por socavar la experiencia educativa. ¿A qué nos lleva esto? A que el estudiante se canse. Es más las cargas asistenciales y administrativas que en realidad lo que él va a cumplir con sus objetivos de aprendizaje. Esto se ve empeorado por factores estresantes como los requisitos de documentación y presiones de producción que finalmente lo que llevan es al agotamiento clínico, tanto del docente como del estudiante o incluso del paciente, ¿sí? Porque de aquí a que él llene su historia clínica y que yo le esté mostrando y luego vengamos con el examen clínico y que tenga que llenar otra historia, otro documento. Eso hace que todos los participantes terminen por no dejar que los estudiantes estén en el momento que reciben la atención médica. Y esto es muy importante, la emulación de maestros y ausencia de preparación de los profesores. Y yo aquí retomo a Mejía 2021, es alguno de ustedes que está hoy aquí como participante, un comentario que me llamó mucho la atención en el foro. Y lo cito textual. Ninguno de nosotros olvida la docencia que era precedida por terror al castigo, a la burla, al desprestigio y la intimidación. Esto, aunque a algunos nos parezca que formaba el carácter, creo que alimentaba inseguridades y creaba falsos paradigmas de docencia, que lamentablemente, sin temor a decirlo y sí, algo de vergüenza, algunos practicamos por un tiempo, por fortuna, en momentos de menos madurez. Entonces, vemos aquí que seguimos replicando los ambientes de aprendizaje en los que nosotros nos formamos, en los que nosotros aprendimos, y ya tenemos realmente buenos enfoques basados en evidencia, basados en investigación, que no estamos utilizando. Simplemente que nos quedamos en como yo aprendí así, pues lo voy a replicar. Y limitada mentoría, tanto para los estudiantes como para nosotros, procesos de retroalimentación y estándares de calidad. ¿Qué proponen entonces en el documento? Integración clínica temprana. El estudiante se debe exponer desde los primeros semestres a los ambientes clínicos, a estos ambientes de aprendizaje no formales, no lo veamos solamente como la clínica, sino aquellos que mencionamos, los escenarios de simulación, los diferentes laboratorios, tanto de las instituciones educativas como de las instituciones prestadoras de salud, la comunidad.
El segundo elemento que proponen es que cuando estén los estudiantes en el aprendizaje centrado en el paciente, se atienda explícitamente los objetivos hacia los objetivos de aprendizaje. Y cuando es el aprendizaje centrado en el paciente, pues principalmente en las rondas y en las revistas clínicas. Y aquí entonces les pregunto, ¿es esto posible? En realidad yo solamente puedo responder a los objetivos o el estudiante realmente puede responder solamente a sus objetivos de aprendizaje. ¿Dónde se queda entonces lo asistencial y lo administrativo? Ese es el problema, porque no se voy a poner mi caso. Yo hago consulta y me ponen pacientes cada 30 minutos, máximo 40, de 7 a 1 de derecho, de 7 a 12 de derecho. De ahí a que pueda explicarle al estudiante el examen clínico. Haga el examen del estudiante, tómese el tiempo del estudiante de hacer el examen. Mientras veo al paciente, después le explico al familiar y después retroalimento al estudiante, ay, ya se me pasaron más de 30 minutos hace años. Entonces terminamos en que después trato de explicarle lo más breve posible, pero pues el tiempo no da. No da. Gracias, Marvi. Nosotros hablábamos cuando estaba haciendo la maestría, hablábamos de esos espacios protegidos o que deberíamos empezar a solicitar esos espacios protegidos para la educación, precisamente por lo que tú dices. No nos queda tiempo y terminamos agotados, porque cuando terminamos con un paciente tenemos que correr pues con el siguiente y se nos van quedando como esas tareas administrativas que al final el que termina perdiendo es el estudiante porque mañana le explico y mañana viene la misma situación. Creo que veo una mano levantada del doctor Villalobos. Sí, soy yo. Adelante, doctor. Entonces, a ver, yo llevo muchos años dando docencia en la clínica, en la parte de hospitalización, urgencias y consulta externa. Y los tiempos de 30 minutos básicamente para dar consulta en nuestro medio, digamos que son lo normal y yo diría básicamente que inclusive se dan más. Hay sitios en los cuales yo recuerdo cuando estuve haciendo el doctorado en España, donde les dan escasamente 15 minutos para las consultas, inclusive con estudiantes, ¿no? Entonces, yo pienso que es una habilidad que tenemos que ir aprendiendo de la docencia clínica. La docencia clínica se debe ir aprendiendo con el paciente al lado, pero tenemos que ir, y en esto, pues, con respecto a la colega que estaba comentando ahora, tenemos que innovar, ¿no? Tenemos que aprender a innovar, tenemos que ver que el estudiante no tiene que hacer toda la semiología con nosotros. El estudiante hace una parte de lo que vamos viendo y va aprendiendo progresivamente. Ahora bien, ¿qué es lo complejo ahora? Lo complejo ahora, diría yo, estamos pasando una época post-pandemia, pero lo complejo es que el estudiante rota muy poquito. Entonces, si tú tienes un estudiante que te rote 3 días, pues en 3 días lo que vas a hacer es como un brochacito. A veces rotan un día, ni siquiera un día, una tarde, ¿no? Entonces, como les digo yo a los estudiantes, tanto de pregrado como internos y como posgrados, eh, gracias Reinaldo, un abrazo. Eh, los, la medicina más difícil de enseñar es la de la consulta externa. ¿Por qué? Porque tú tienes 10, 12, 15 pacientes. 15 pacientes que tienen mínimo 3 patologías y 3 patologías de las cuales se cuelgan algunos medios diagnósticos que hay que ponerles tareas para explicar y luego eh, 4 o 5 medicamentos por cada paciente que deben estudiar. Entonces, claro, nosotros no podemos abarcar absolutamente todo porque es imposible. Pues tenemos que irnos poniendo metas de aprendizaje, perdón, metas de, sí, de aprendizaje con el estudiante, metas de objetivos de lo que yo quiero con el estudiante en esos momentos que tiene, e ir viendo la necesidad. Por ejemplo, si yo estoy viendo pacientes con hipertensión arterial, yo le digo al residente qué medicamentos conoces actuales de medicamentos para hipertensión arterial. Él va revisando, revisando. Pero fijémonos que no es acabar
y tener tiempo para la parte de la docencia, no. Tenemos que meterlo dentro del paciente. Y eso, naturalmente, que el paciente lo sabe, lo vamos comentando. En medio diagnóstico, digo, después les voy a explicar, y yo generalmente les explico con tablero. Yo ya no utilizo diapositiva, ya no utilizo revisiones de tema, porque estoy convencido que la revisión de tema en diapositivas tiene muy poco valor educativo. Se distraen los estudiantes, aprenden muy poquito, y yo utilizo sencillamente tablero, que lo he reemplazado por un iPad, y el iPad básicamente utilizo el lapicito normalmente que utilizamos, ese es mi tablero, y algunas veces les envío, y luego los pongo a escribir, algunas veces, otras veces les hago un pequeño quiz pequeñito de 1, 2, 3 preguntas, lo que hay, pero fijémonos que es muy variado. No podemos agotar un tema, no podemos agotar porque es imposible, sencillamente es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es ponernos metas poco a poco, metas poco a poco. Y lo que estamos generando en los estudiantes es una disciplina de estudio. Anteriormente yo colocaba tareas, por ejemplo, para mañana. Ahora hago las tareas de ahora a luego. ¿Por qué? Pues porque para eso tenemos el internet. Y es muy importante mirar cómo se desempeña, ¿no? Y eso es un proceso. Es un proceso. Si el estudiante está contigo 6 semanas, bueno, pues tiene 6 semanas para mirar. Es un proceso que es muy cortito, pero es lo que tienes. Si tienes un estudiante, pues 5 días, pues nada. Yo tengo un residente, en este momento los residentes están conmigo 20 días en la parte de consulta y van aprendiendo medicamentos nuevos, diagnósticos nuevos que no saben, que no entienden. Y son tareas que van de ahora a luego y de hoy a mañana. No hay más plazo. Y al final, cuando tú ves lo que ha aprendido, al final le vas diciendo al residente, mira, de lo que yo te puse, te pasé, di tú 20 artículos, escasamente me leíste 2, luego tu rendimiento de lectura de artículos fue básicamente el 20% o menos del 10%, ¿no? Eso es tu nota en cuanto a rendimiento de diagnóstico. En cuanto a terapéutica, te mandé leer estos puntos, entonces altos, tu rendimiento es un 30, 40, 50%. Fijémonos que nosotros tenemos que ir dando eso es lo que tenemos que dar, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión y no quiero extenderme, pues, porque seguro habrá algún otro colega y alguna persona que quiera. Gracias. Pues no, muchas gracias a los dos por las diferentes participaciones, porque creo que precisamente son estos espacios de compartir las experiencias lo que nos puede a nosotros mostrar las diferentes prácticas y que de eso que está funcionando para otros, pues yo lo puedo adaptar para mi práctica personal. Para Marvi, creo que hacia el final de la presentación, de la sesión del día de hoy, te puedes llevar 3 o 4 cosas como claves que tú podrías empezar a pensar para incluir en el acompañamiento con los estudiantes. Voy a mencionar solo algunas que también mencionó el doctor Villalobos. La primera, ¿cuáles son mis objetivos o cuáles son los objetivos de aprendizaje, los resultados previstos de aprendizaje de ese estudiante? Porque si bien estoy acompañando ese proceso todo el día o toda la mañana, pues no voy a poder darle respuesta a todo lo que yo quisiera. Pero si yo tengo mis objetivos claros, me preocupo por lo que se supone que el estudiante debe alcanzar. 2, retomando una de las recomendaciones previas, desde los planes curriculares, desde los planes de estudio, ¿cómo le voy a asegurar la continuidad? Si conmigo están 2 o 3 días de rotación, ¿quién viene después? ¿Esa persona va a retomar el resultado previsto de aprendizaje que no alcanzó conmigo? Por eso aquí es muy importante también entonces la relación con esa institución. No me puedo desvincular totalmente. Yo debo conocer qué es lo que ellos prometen y yo cómo voy a ayudar para que el estudiante alcance y al final pueda decir, sí, lo que ustedes como institución educativa me ofrecieron lo alcancé con mi profesora, con Marvi. Y otros elementos de innovación y de nuevas estrategias didácticas que veremos a lo largo del diplomado que también les podrían ayudar en esta parte específica. Pero más allá de eso, creo que es nosotros empezar a solicitar estos espacios protegidos, que ya algunos lo hayan solicitado y que tal vez no hayan tenido la respuesta que esperaban. Creo que este es el llamado que estamos recibiendo las 112 personas que estamos aquí como líderes en la educación médica.
Cuando una persona intenta cambiar el mundo sola, no se puede, pero si nosotros nos unimos y tenemos esa visión compartida, pues podemos obtener resultados diferentes. El tercero, entonces, o el tercer elemento que ellos proponen para esta regla 2 es iniciativas que apoyen la formación de la identidad profesional y que procuren buscar el bienestar de todos los participantes, que creo que este sí es una de las cosas que más auge ha tenido. No solamente es el bienestar físico en las diferentes instituciones, sino también el bienestar en nuestra salud mental y emocional. La tercera regla simple que ellos proponen entonces es el reconocimiento de que la colaboración con la integración de diversas perspectivas es esencial para el éxito. Y aquí nuevamente entonces pues caemos a nuestra realidad. Hay una subrepresentación de minorías étnicas en la población activa sanitaria y no estoy hablando simplemente de Colombia, sino a nivel mundial. Lo reportaban ellos en el documento y pues creo que también nos pasa a nosotros aquí en nuestro país. Hombres en enfermería, mujeres en roles de liderazgo académico. Hay conflictos y guerras territoriales entre y dentro de las profesiones que obstaculizan la colaboración eficaz. Creo que en esto ha habido mejoría, ha habido una creciente como conciencia, pero aún nos sigue faltando, ¿sí? Las diferencias entre jerarquías, entre los diferentes entre las diferentes profesiones de los equipos interdisciplinarios de salud, entre enfermería, nutrición, el médico, el quirúrgico versus el clínico, que hacen que esa colaboración pues no sea eficaz. ¿Qué proponen entonces ellos? Centrarse en la diversidad y en la inclusión, procesos de admisión, orientación y desarrollo docente, pero no solamente docentes, sino también que exista rigurosidad en los procesos de admisión, orientación y desarrollo de mis estudiantes pregrado y posgrado, iniciativas de educación interprofesional, concepto que también está en auge, creación de estructuras de liderazgo colaborativo donde se incluyan esas minorías, mujeres, etnias, hombres en esas profesiones donde es común no verlos o mujeres donde es común no verlos. Y la cuarta regla, las organizaciones y agentes involucrados en el ambiente de aprendizaje aprenden de sí mismos y sobre ellos mismos y el gran sistema del que forman parte con el fin de lograr una mejora continua e innovación. Pero ¿qué hemos visto? Con la práctica creciente de evaluación basada en resultados, que si bien mide los logros individuales, pasa por alto otras habilidades importantes para nosotros como profesionales de la salud. Habilidades tanto individuales como sociales para trabajar en equipo, habilidades de comunicación, habilidades de resolución de conflictos, entre otras, que nos permitan colaborar en esos sistemas de atención de salud que son complejos y cambiantes. ¿Esto a qué ha llevado? A que se tomen decisiones desde la educación que pasan por alto los efectos sobre los resultados en la atención de los pacientes. Y lo mismo ocurre en el otro sentido, que se tomen decisiones desde la asistencia sanitaria que poco tienen en cuenta los resultados que van a tener a nivel educativo. Las reformas generan más reacciones que respuestas proactivas para lograr esos cambios en el cuidado de la salud. Entonces, ante cualquier cambio que se nos proponga, pues reaccionamos mal, porque el cambio nos asusta. Y solo recientemente la mejora continua de la calidad de la educación médica se convirtió en un requisito de acreditación. Digamos que esto es muy bueno, pero aún es como muy inmaduro, aún está en sus comienzos en algunos países. ¿Qué proponen entonces ellos? Evaluación basada en datos, recopilar datos sobre el desempeño de los graduados, pero no solamente como una estadística o un indicador para la universidad, sino que nosotros, o para las instituciones, sino que esto también, pues, lo revisemos y busquemos, venga, están trabajando, se sentían felices cuando nos estaban acompañando en sus procesos de formación, se les hizo evaluación constante, las retroalimentaciones que recibimos de ellos generaron algún cambio en nosotros.
Y como tercer elemento, centrarse en la indagación en el plan de estudios. Aquí entonces conocemos el plan de estudios de esos estudiantes que nosotros estamos acompañando, o queda en el Departamento de Educación Médica y ya está bien, pero yo como profesor o como un elemento más de esa cadena no lo llego a conocer. Finalmente, entonces ellos proponen estas características esenciales de un ambiente de aprendizaje óptimo. Digamos que esto no hacía parte de la conferencia, pero en el diálogo que se da en esos 3 días entre todos los expertos en el tema, se generan estas 9 recomendaciones. Es un ambiente impulsado por valores, con frecuentes debates y refuerzo de valores. Es inclusivo, fomenta una amplia diversidad de voces y valora a todos los que participan. Está orientado a las relaciones. Aquí se incluyen la de los estudiantes con su profesor y con los diferentes miembros del equipo de salud, así como también con los pacientes, familia y comunidad. Están comprometidos con la salud y el bienestar de todos, conectados con el liderazgo organizacional para alinear misión, visión, valores y recursos. Se comprometen con la mejora continua. Son ambientes ampliamente definidos para incluir lo físico, los espacios virtuales y la infraestructura organizacional. Son transparentes con todas las partes interesadas. En la mesa, en la toma de decisiones, cuando se vayan a tomar decisiones, debe haber representantes de esas partes interesadas, contribuyendo a las decisiones y a la resolución de los conflictos que se puedan estar presentando. Y esto creo que es una de las cosas que más me llamaba la atención. Son ambientes que encienden la pasión y tienen como propósito el aprendizaje, aun cuando sean lugares de trabajo. Bueno, estos serían entonces las recomendaciones finales de la conferencia. Otro regalo está bien, pero solo uno nomás. Creo que hay un micrófono abierto. A papá. Bueno. Entonces, finalmente ellos eso dan suele estas... pasar en la virtualidad. Eso suele pasar. Más que estamos todos en casa y ya en familia, entonces tranquilos. Finalmente, entonces llegan a un consenso donde generan estas recomendaciones finales y giran en torno a esos 4 componentes que ya hemos mencionado: al componente social, al componente individual, al componente organizativo y al componente de espacio físico y virtual. La primera de ellas es involucrar la gobernanza de las organizaciones académicas y de las organizaciones de atención en salud. Nuevamente aquí entonces nos recalcan que si bien el liderazgo varía y que en eso está la riqueza de la diversidad, se debe garantizar entornos de aprendizaje y trabajo positivos, que es otra de las palabras que ustedes mencionaban al inicio, que sean responsables de la asignación de recursos para que se puedan generar ese tipo de ambientes óptimos. La segunda recomendación que ellos dan es involucrar el liderazgo ejecutivo para brindar apoyo organizacional. Entonces son aquellos líderes de la educación en profesiones de la salud y de las organizaciones sanitarias deben crear en conjunto culturas en las que los recursos, las políticas y los procesos apoyen los ambientes de aprendizaje a través del continuo aprendizaje, a través de esa continua educación de profesiones de la salud, de profesionales de la salud. La tercera recomendación que nos dan es crear esos espacios físicos y virtuales para el aprendizaje. Y aquí entonces mencionan el responsable, todo aquel que esté en una posición de responsabilidad, tanto en los ambientes de aprendizaje como en las organizaciones sanitarias, deben garantizar espacios adecuados, flexibles y seguros, tanto físicos como virtuales, para que se dé el aprendizaje. La cuarta es proporcionar desarrollo profesoral y de todo el personal que haga parte de este equipo de salud. Y aquí enlazo el microciclo que continúa la próxima semana y la siguiente sesión sincrónica, la importancia del desarrollo profesoral, ¿sí? Líderes de educación y las organizaciones de cuidado de la salud deben garantizar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para su cuerpo docente.
y personal para mejorar el ambiente de aprendizaje. Retomo también entonces la primera sesión sincrónica. ¿Cuántos de nosotros terminamos nuestra formación de pregrado y posgrado y al otro día nos convertimos en docentes? Y eso está bien, pero ¿qué hemos hecho? Pues para capacitarnos, para formarnos, para innovar. Ustedes digamos que ya tomaron la iniciativa y inician con este diplomado. Fue una opción de ustedes, las instituciones lo apoyaron, es una obligación. ¿Cuáles son esas herramientas o cuáles son esas facilidades que estamos recibiendo para podernos desarrollar, para podernos capacitar, para seguir creciendo en esto que hemos escogido? Y el quinto, es promoción de la investigación y las becas. Son aquellos en posiciones de responsabilidad para el aprendizaje deben comprometerse a evaluar, mejorar y realizar investigaciones en ambientes de aprendizaje. Ya hemos visto que existe escasez de investigación. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué podríamos hacer nosotros para empezar a investigar, para conocer cómo son nuestros ambientes de aprendizaje, para empezar a documentar y sobre todo, y creo que es lo más importante, compartir las diferentes prácticas, nuestras experiencias, porque esto nos permite pues retomar algo de lo que los otros estén haciendo y adaptarlo, pero si no lo comunicamos, pues se queda simplemente en documentos guardados en nuestras organizaciones. Y finalmente, la última recomendación que ellos dan son el establecimiento de políticas. Líderes de la educación y de la atención de la salud, y aquí incluyen las personas encargadas de acreditación, deben comprometerse en la promoción de políticas para mejorar esos ambientes de aprendizaje. ¿Cuáles son los mensajes que yo quiero que se lleven a casa? Los estudiantes, los profesionales y los pacientes definitivamente prosperamos en entornos positivos de aprendizaje, que apoyen nuestro crecimiento personal y profesional, que nos permitan desarrollarnos y al mismo tiempo alcanzar el bienestar. Recordemos las palabras que ustedes mismos dijeron en el ejercicio de reflexión inicial. Estamos llamados a apoyar y sostener estos ambientes ejemplares de aprendizaje que promueven la salud y bienestar. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y pongámosle una fecha. ¿Para cuándo? Les traigo esta es otra estrategia de liderazgo para invitar a los otros a tomar acción. Se trata de 3 historias y cómo yo, al crear mi narrativa para mover a los demás, junto las 3 historias. Mi historia personal la tienen ustedes, Mejía 2021, cómo aprendió él, qué ambientes de aprendizaje está generando, qué pasa cuando yo soy paciente, qué pasa cuando mi familiar es paciente, cuál es ese ambiente de aprendizaje en el que nos estamos formando o en el que estamos formando. Historia personal, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese llamado al liderazgo que yo estoy recibiendo? La siguiente historia que yo conecto, el por qué nosotros. ¿Por qué nosotros los 110 que estamos aquí? ¿Cuáles son nuestros valores y experiencias compartidas? ¿Qué retos hemos enfrentado como educadores médicos? ¿Qué decisiones hemos tomado y a dónde hemos llegado? ¿Por qué mi llamado es hacia ustedes y no hacia otros? Como comunidad, ¿qué es lo que nos une? Y la tercera historia es qué vamos a hacer, una instrucción clara y una fecha para cumplir esa misión o esa acción a la cual yo voy a invitarlos. Esta estrategia entonces se conoce como narrativa pública y junta 3 cosas principales. La estrategia, que es el qué y el cómo, es nuestro cerebro. La narrativa, nuestra historia. ¿Y por qué historias? Porque las historias son tan antiguas como los seres humanos. Mueven, generan emociones. Y cuando nosotros generamos emoción, pues podemos llevar esa emoción a la acción. Entonces la narrativa es el por qué, nuestro corazón ahí metido. El por qué ustedes 8 de la noche siguen aquí. Y finalmente las manos, la acción. ¿Cuáles son esas comprensiones compartidas que nos van a conducir a generar el cambio? ¿Qué podemos hacer entonces?
No sé si aquí haya directores de departamento o desde las instituciones educativas o desde los sitios de prestación de servicios de salud. Si yo soy profesor en una institución, si soy un miembro del equipo más, pero no tengo ningún cargo directivo, pues yo puedo ser el líder que empiece a generar ese cambio. Entonces, esta es una estrategia sencilla. Dedicar 5 minutos a pensar individualmente en una intervención para mejorar ese ambiente de aprendizaje. Cada persona, si mi equipo es de 10, si somos 3, si somos 5, cada persona de ese equipo puede tener entre 3 a 5 minutos para presentar su idea al grupo. Aquí lo ponemos de 1 minuto, porque si yo estoy hablando de un departamento y tengo 30 personas a mi cargo o soy parte de un equipo de 30, 40 personas, pues si entre todos tenemos de 3 a 5 minutos, tal vez el ejercicio se me salga de las manos. ¿Qué podemos hacer? Pues dependiendo del número de personas. Si tengo pocas, entre unas 5 y unas 7 personas, cada uno puede tener entre 3, máximo 5 minutos para presentar esa idea de cómo podríamos mejorar el ambiente de aprendizaje. Luego de que todos hayan expuesto sus ideas, seleccionamos una idea para trabajar como equipo, como departamento, como rotación, entre otros. Esa selección de esa idea la debemos hacer por consenso, no por mayoría. Es que de verdad se discuta por qué queremos esa y no otra. Y luego de que ha sido escogida la estrategia o esta acción que vamos a hacer, la vamos a desarrollar ya como equipo. Los 10 que somos, los 5 que somos, los 30 que somos, le vamos a trabajar a esa acción a la que hemos llegado por consenso. Y luego vamos a seleccionar una persona que va a ser la que va a ir a comunicar el resultado de nuestro ejercicio. ¿A quién? Pues al Departamento de Educación Médica de la institución donde yo trabajo, al jefe del departamento, si no está involucrado en ese momento, a los entes directivos de mi institución educativa superior donde yo trabajo. Lo importante es comunicar. Y también les propongo aquí este artículo que son las consideraciones cuando voy a investigar sobre ambientes de aprendizaje. Digamos que aquí este artículo en particular también habla de bienestar, la relación entre bienestar y ambientes de aprendizaje. Y nos dan estas 4 reglas sencillas para tener en cuenta. La primera, ¿cuál es el referente teórico desde el que yo voy a llevar a cabo mi investigación? Entonces, en este artículo ellos hablan de ambientes de aprendizaje bajo este marco referencial y abordan el bienestar, que también es un constructo, un concepto complejo y multidimensional desde otros referentes. Exponen varios y al final escogen cuáles son los 2 referentes grandes que van a manejar a lo largo de toda la investigación. ¿Cuál va a ser mi pregunta de investigación? ¿Cómo voy a medir las variables, ¿sí?, de mi estudio de investigación? Y finalmente, ¿cuál es el tipo de estudio que más le apunta a mi pregunta? ¿Cuál me va a ayudar a resolver? ¿Es uno cualitativo? ¿Es uno cuantitativo? Ya tenemos instrumentos para medir ambientes de aprendizaje validados, han sido utilizados, los van a conocer ustedes en el microciclo 3. Los 2 más comunes, el DREAM en pregrado y el DIRET en programas de posgrado. Pero si yo no me quiero ir todavía con eso, yo puedo empezar con ejercicios pequeños. ¿Cuáles son esos ejercicios pequeños o qué nos proponen ellos para poder iniciar y pensar un proyecto de investigación o poder empezar a conocer nuestros ambientes de aprendizaje? Es que nos basemos nuevamente en los 4 componentes. Entonces, a nivel personal, ¿quiénes son esos individuos a los que yo llamo participantes? ¿Sí? Están aquí incluidos los profesores, los estudiantes, hay algún miembro del equipo de salud que no sea parte o que no tenga ningún vínculo, digamos, contrato, pero que igual participe. ¿Cuáles son esas familias, pacientes y la comunidad en general que participa de esos procesos, de ese ambiente de aprendizaje? ¿Cómo son descritos por los participantes los ambientes de aprendizaje? Teniendo en cuenta
la consideración de la diversidad, que lo hemos hablado a lo largo de toda la sesión, cómo los participantes se describen a sí mismos, cómo se evalúa el aprendizaje, cómo estoy yo evaluando el aprendizaje, cuáles son las percepciones nuevamente de los diferentes participantes acerca de esos ambientes de aprendizaje. A nivel social, cuáles son las interacciones que se generan, esas estrategias de colaboración, conflictos, que es lo más frecuente que ocurre en los ambientes de aprendizaje donde yo estoy. ¿Cuáles son esas estrategias institucionales y pedagógicas para que alcancemos los objetivos de aprendizaje? A nivel organizacional, entonces, ¿cuál es la estructura, prácticas, lenguaje, normas, políticas de mis diferentes organizaciones que participan en esos ambientes? ¿Están alineadas con los objetivos educacionales? ¿Cómo se miden estas cosas a nivel organizacional? ¿Cuál es la población a la que nosotros vamos a servir? ¿El estudiante? ¿El paciente? Y de los espacios físicos y virtuales. Entonces, ¿cuáles son las locaciones que tenemos? ¿Cuáles son esos recursos que tenemos? ¿Cuál es la calidad de los recursos que tenemos? ¿Cuáles son esas características de los espacios físicos y virtuales? ¿Las conozco? ¿Cómo estarán influenciando estas características los procesos de aprendizaje? ¿Y cuál es el rol de la tecnología hoy en día? Que creo que ha tenido el auge y que lo he podido ver en sus foros de discusión, donde muchos dicen que llegó de repente y llegó para quedarse, yo también lo creo. Entonces, ¿cuál va a ser el rol que tiene en estos momentos la tecnología en esos ambientes de aprendizaje? Estas son las referencias que utilicé y pues con el mayor de los gustos, para el que quiera, creo que lo podemos subir también en el repositorio del diplomado. Y ya para cerrar, entonces, ahora cuando ustedes escuchan el término ambiente de aprendizaje, ¿en qué piensan? Pero más allá de eso, ¿qué acción van a tomar? Y si se dieron cuenta, lo que acabamos de hacer es una rutina de pensamiento. ¿Qué pensaba? ¿Qué pienso ahora? Pero lo más importante es, después de este ejercicio de reflexión, ¿qué voy a generar? ¿Qué acción voy a tomar? Eso sería todo. No sé. Bienvenidos los comentarios, las preguntas. Y estamos en un espacio de construcción. Bien, entramos en el espacio de preguntas o comentarios. Pueden levantar la mano como el doctor Jorge Restrepo o por intermedio del chat. Entonces, mientras se animan, le doy la palabra al doctor Jorge. Doctor Jorge, adelante. Hola, hola. No, simplemente quiero aportar algo a lo que Claudia Liliana nos ha dicho en la noche de hoy. Otro enfoque que tienen los ambientes de aprendizaje es enfocarlos por el lado de los climas de aprendizaje. Decía Claudia Liliana que hay escalas que miden. Puedo nombrar a una funcionaria de la Fundación Cardintil, egresada y magíster en Educación Médica y Profesionales de la Salud, Patricia González, de la Cardio, como le dicen ahora, de la Fundación Cardioinfantil, en la que ha desarrollado una escala que mide los ambientes de aprendizaje. Esa diferencia entre ambientes y climas, pues es muy importante. Nosotros como profesores nos concentramos, o yo por lo menos que estoy metido en una línea de bienestar estudiantil, me concentro mucho en la medición de los climas, es decir, de ese profesor y los estudiantes, para mirar que el clima en el enganche a las actividades de los residentes o de los estudiantes. Patricia González, como digo, desarrolló una
escala de medición de ambientes de aprendizaje, es decir, toda esa interacción social de la que nos habló Claudia Liliana. Entonces, creo que es el momento en que ustedes pueden empezar a experimentar en la medición de sus climas, qué tan óptimos son los climas de aprendizaje que ustedes desarrollan en sus actividades docentes y así poder tener una medida de qué tan efectiva es su práctica. Uno puede decir que hace esto, que hace aquello, que hace lo otro, eso está muy bien, pero realmente es necesario hacer una medición de los climas de aprendizaje y creo que en el microciclo que va a dirigir Claudia Liliana pueden encontrar elementos que les permitan hacer esto. Muchas gracias y ahí termino. Muchas gracias, doctor, por el comentario. Y sí, es cierto, en el microciclo van a encontrar también las diferencias entre ambiente y clima de aprendizaje y algunos de los instrumentos que podrían estar utilizando para el desarrollo de sus proyectos de investigación o para conocer cómo está el clima de aprendizaje o cómo es el ambiente de aprendizaje. Adelante, doctor. Antes de dar la palabra a Francisco, en el chat hay un comentario, o hay varios. Iván Mauricio González menciona que es interesante. Hace poco empezó a trabajar y ha tenido la posibilidad de tener residentes como parte del servicio. Y ha sido bastante complejo el poder ofrecer conocimiento acertado, correcto y diferentes formas que no son simplemente hacer aprender y olvidar, sino que traten de llevarse todo lo posible a casa, como lo decía el doctor Villalobos. Sin embargo, a diario me pregunto, ¿qué más puedo hacer para que el residente se sienta cómodo? Porque parece como no, que sienta más cariño con mi área y que se lleve en el corazón y mente el aprendizaje y ganas de aprender. Estas herramientas creo que están mostrando ideas y comprensión en el medio. Muchas gracias. Creo yo que lo hablábamos en el inicio de la rutina de pensamiento, Iván, en la rutina de pensamiento del microciclo 1, que el aprendizaje de los adultos pues difiere del de los niños y que es muy importante las motivaciones que ellos tengan para el aprendizaje. Las motivaciones principalmente internas. Entonces, aquí sería importante llegar a conocerlos, qué es lo que a ellos los motiva, por qué ellos escogieron esa residencia que escogieron, cuáles son los retos que genera, digamos, la asignatura o el área en el que tú estás y cómo se convierten entonces en retos para ellos para que sean la motivación ellos mismos, no yo desde afuera, porque lo que yo puedo hacer desde afuera en un adulto es muy pequeño. ¿Cuáles son las experiencias que ellos traen? Y yo cómo puedo utilizar esas experiencias previas y los empiezo a rotar para que se motiven, pero que la motivación nazca de ellos mismos. Creo yo que sería eso, dar como un tiempo y una oportunidad para yo llegar a conocerlos. Sé que es difícil con todo lo asistencial, con las rotaciones cortas, pero el primer día cuando llegan a tu rotación, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué vienes a esta rotación? ¿Qué buscas al finalizar la rotación? Puede ser que no me guste, hace igual parte de mi plan de estudios. Entonces, ¿qué voy a hacer para que sea como una rotación que le saque el mayor provecho? Creo yo que eso podría ser una de las cosas que más te podría ayudar para que el aprendizaje para ellos sea significativo. No sé si todos se lo llevan en el corazón o que si terminan por gustarles la asignatura o la rotación, pero definitivamente sí que sea relevante para el resto de sus vidas. Doctor Francisco, adelante. Había otra mano levantada por la... Gracias, buenas noches. Gracias, Claudia, por la presentación. Quisiera básicamente resaltar y usar una palabra que estaba en el trasfondo de lo mencionado por Claudia, y es que hay algo que a mí me ha servido mucho y es el concepto de un ambiente seguro de aprendizaje. La seguridad que se transmite a través del ambiente empieza por construirlo, por construir esa seguridad explícitamente. ¿Y cómo se construye explícitamente? Básicamente dando lo que los psiquiatras, algunos llaman encuadre, ¿sí? Es dando las reglas de juego, poniéndolas sobre la mesa, conociendo a las personas por su nombre,
profundizando en la presentación al comienzo, dando todo el contexto de horarios, de reglas de juego, de métodos de evaluación, objetivos de aprendizaje, todo que quede absolutamente explícito. Y muy importante, romper el hielo para que el estudiante sepa que es un ambiente donde en el proceso de aprendizaje puede hacer preguntas con seguridad, que no va a ser juzgado por decir que no sabe o que requiere aclararse en procesos que estén, digamos, construidos para hacerlo. Concuerdo con el doctor Villalobos en el sentido de que precisamente la práctica, y con Claudia precisamente, en que el ejercicio y la práctica docente van haciendo más eficiente ese desafío de atender pacientes y a su vez enseñar en muchos casos a personas que están participando de la práctica clínica. Y que hay metodologías que en la medida en que se van ensanchando, digamos, el portafolio, el inventario de recursos, se van integrando a la práctica de una manera en que permite en esos cortos periodos de tiempo, digamos, alcanzar a incorporar contenidos puntuales y que pueden ser significativos en el aprendizaje del estudiante. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Y creo que ahí, pues yo también recuerdo el por qué inicié con objetivos de la sesión de hoy y luego les conté mi plan de ruta. Y si bien no hay evaluación como tal, pues sí me gustaría que se generen espacios de reflexión. Reflexión es muy importante para generar o para que el estudiante, para que ese aprendizaje sea realmente transformador. Entonces estoy generando los espacios de reflexión y mi evaluación aquí, digamos, de esta sesión el día de hoy sería, ¿pudieron implementar alguna acción? ¿Se motivaron ustedes a generar algún cambio? Tal vez no a nivel institucional, pero desde su práctica personal diaria. Objetivos, reglas claras. ¿Cuál va a ser la ruta? Reflexión y evaluación. Creo que eso también es una de las cosas que queremos que se lleven a lo largo del diplomado, diferentes estrategias. Para reflexión está la rutina de pensamiento, pero hay otras más. Y leía en el chat que es importante hablar también de esos, tanto de los ambientes de aprendizaje, pero de los espacios seguros o el ambiente laboral. Y sí, yo concuerdo con ese comentario. Creo que el espacio seguro no es solamente para el estudiante, sino también para mí como profesor, donde yo pueda tener libertad, ¿sí? Libertad de mi ejercicio docente. Tengo unas normas, unas políticas claras, un liderazgo al que yo debo responder, pero que yo también me sienta segura en el ejercicio docente. Entonces, concuerdo totalmente. Que no veo más manos. No, ya no habría más preguntas, doctora Claudia, tampoco comentarios ni manos levantadas. Entonces, como pues ya incluso hubo una participación al comienzo, recuerdo, doctora Claudia, donde ya ha habido comentarios, pues posiblemente se considere que hubo una participación ya y una interacción importante y se abordó el tema. Entonces, de esa manera, si le parece, podemos dar por finalizada la sesión, motivando a los participantes a ingresar a la plataforma, a desarrollar las actividades del microciclo 1, microciclo 2 y avanzar en el microciclo que acaba de iniciar, recordando también para finalizar esos elementos del foro de discusión. Ustedes han sido muy amables. Ah, sí, una mano levantada, Germán, que la bajó. Que él había bajado, entonces no lo ha visto. Germán, adelante. Escúchame. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Pues primero que todo, doctora, muchas gracias. Una charla bastante interesante. Sin embargo, a mí me hubiera gustado oír un poco más de esto puesto en la práctica y partir un poco de cómo estamos hoy en día. Y yo sí quisiera que nos compartiera más o menos qué es la experiencia en cuanto a lo que usted ha visto y me perdona la intromisión, pero pues como usted lo dijo, aquí aprendemos todos. Yo
ahorita ya estamos en la tercera semana y pues uno lee el material que nos han puesto, es supremamente interesante, pero yo lo veo muy, muy como que nos están poniendo el ejemplo, lo ideal, el mundo ideal, y cuando uno intenta ponerlo en el piso y en nuestra propia realidad es bastante difícil. Hoy, por ejemplo, todo lo que nos dieron esta semana sobre el deber ser, de cómo son las profesiones liberales y los entes reguladores y todas esas cosas, uno decía, pero en Colombia eso es bastante complejo y no se ve. Lo mismo pasa hoy con lo que usted nos muestra los ideales, nos muestra el deber ser de los ambientes de aprendizaje, pero yo sí quisiera escuchar un poco, ya usted asumo que tiene cierta experiencia en esto, ¿qué es lo que ha vivido y, por ejemplo, un par de estrategias efectivas en las cuales en esta construcción de ambientes de aprendizaje que le hayan servido y que tal vez uno se pueda llevar a la casa? El resto me parece muy chévere y pues gracias. Gracias a ti, Germán. Bueno, yo te hablo desde mi experiencia personal. Yo acompaño a los estudiantes en las prácticas de salud comunitaria y te puedo decir que ya hemos empezado a hablar de ambientes de aprendizaje seguros. Se protegen los espacios de reflexión, tanto del estudiante como yo de profesor. Las relaciones entre los diferentes participantes en nuestros ambientes de aprendizaje en la comunidad incluyen a todos los participantes. Se tiene en cuenta personas de los líderes de las comunidades, se tiene en cuenta la opinión del estudiante, se tiene en cuenta la opinión del profesor, pero asimismo se responde a las normas o a los objetivos, a los planes, al plan de estudios desde la universidad. ¿Cómo se tienen en cuenta? Los líderes comunitarios participan de esos, todavía no participan de los planes de estudio. Creo que esa es una de las cosas a la que probablemente le apuntemos en un futuro, pero en la evaluación de los estudiantes de esos procesos de enseñanza-aprendizaje es importante lo que la comunidad nos diga. Las relaciones van lineales, de igual a igual. Si bien hay jerarquía, el estudiante no siente temor al acercarse a mí como profesor, el líder de la comunidad tampoco, o estudiante hacia el líder de la comunidad. Hemos cambiado la forma de evaluación. Utilizamos una serie de, podría llamarse portafolio, ¿sí? Donde el estudiante a través de un informe escrito va recopilando lo que va haciendo desde el mismo momento que llega a la comunidad, a identificar cuáles son los problemas de salud de esa comunidad. Participan todos en ese plan de mejora. ¿Quiénes son todos? Estudiantes, comunidad, representantes de la comunidad importantes para nosotros, gobernación, alcaldías de los municipios en esos planes de mejora, en el desarrollo de las actividades, en la planeación y desarrollo de las actividades, y asimismo en el momento de escribir los resultados, antes de nosotros, digamos, presentarlos ante la comunidad universitaria, se le presenta a la comunidad para saber si ellos están o no están de acuerdo con estos resultados. Entonces creo que desde mi experiencia, si bien no todo lo podemos hacer, sí hemos venido haciendo cosas de esa guía de recomendaciones. Educación interprofesional, lo hacemos. Cuando vamos a nuestros sitios de rotación, tenemos estudiantes de medicina de diferentes años de formación, posgrado y pregrado, de diferentes instituciones académicas y de diferentes disciplinas del área de la salud. En una de las fundaciones está fisioterapia, trabajamos también con enfermería y fisioterapia de la universidad. Entonces creo que sí es posible cuando desde el plan de estudios esto se deja escrito, sí es posible. Creo que una de las cosas más importantes es que buscamos que nosotros como profesores estemos capacitándonos frecuentemente también en que generar espacios de reflexión. Bueno, pero si a mí no me han enseñado, entonces yo tengo que capacitarme cómo puedo generar esos espacios de reflexión, cómo puedo motivar a los estudiantes. Esa es mi experiencia personal. En el departamento de cirugía de la Universidad de La Sabana
uno de los docentes, el doctor Luis Carlos Domínguez, también es una de las personas que más viene trabajando en conjunto con el doctor Restrepo en climas de aprendizaje con sus residentes. ¿Qué se ha empezado a hacer? A investigar cuáles son los climas en estos momentos de esas rotaciones y ya se han empezado a implementar pues mejoras dependiendo de los resultados que han encontrado. Entonces creo que esas son las dos experiencias más cercanas que yo tengo y que te puedo decir, sí, a veces uno lo ve como un ideal y creo que se generaron, o el día de hoy di muchas estrategias, muchas recomendaciones que si las voy a aplicar todas en el momento no, pero por eso les decía, una única acción nos permite tal vez poder implementar o poder llamar más personas que nos permitan pues trabajar en equipo y lograr cambios más grandes. Veo la mano de María José. Sí, María José levantó la mano y luego en mi caso, pero pues, antes de darle la mano a María José, me llama la atención de manera muy importante la pregunta que hace el doctor Franco, porque anoche, curiosamente, es una bonita coincidencia, yo estaba también moderando y estaba también pues de expositor en un diplomado de atención primaria y redes integradas con la Organización Panamericana. Estamos hablando del modelo y entró este tema educativo para poder avanzar en un modelo de redes. Digamos que aunque los temas son diferentes, la situación y la problemática tiende a ser similar. Entonces encontramos pues, algunas características, la necesidad de competencias, la necesidad de trabajo en equipo, pero en el análisis encontramos también una resistencia al cambio de muchos actores. Hay una resistencia al cambio, a veces estamos en zonas de confort, el cambio implica algunas características, va a ser difícil, va a ser complejo. Este es un tema pues, que recientemente pues, vamos iniciando, inclusive al interior de las instituciones hay profesores que eventualmente todavía, posiblemente no está haciendo un juicio de valor, abogan por modelos tradicionales pues, de la enseñanza. Hay residentes que también abogan y defienden, y particularmente el modelo particularmente está así, y yo creo que estamos invitados a avanzar y a superar esa resistencia al cambio. Entonces, doctora María José, le doy la palabra. Gracias, Erwin. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, perfecto. Adelante. Muchas gracias. Sí, estaba pensando en el comentario de Germán y digamos que entiendo perfecto el comentario porque cuando uno está en el ambiente clínico, digamos el doctor que es anestesiólogo, un ambiente de salas de cirugía, etcétera, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Digamos que mi ambiente es la pediatría y la consulta externa, que son áreas diferentes, pero definitivamente como Claudia lo dijo durante su presentación, pues si nosotros medimos el clima, realmente pienso que es el único camino para saber si estamos generando un ambiente propicio de aprendizaje. Entonces, hay escalas validadas ya al español, por ejemplo, para el pregrado del DREAM, para el posgrado hay otras, pero si nosotros medimos, pues podemos saber qué tenemos que mejorar, qué estamos haciendo bien, cuáles son las oportunidades de mejora. Entonces, por ejemplo, el DREAM pues tiene unos dominios en donde vemos cuál es la percepción de los estudiantes. Entonces, lo que decía el doctor Lamos, están recibiendo los objetivos claros, la enseñanza se está enfocando en lo que ellos necesitan, cuál es la percepción de esos docentes, entonces cuáles son sus habilidades de comunicación, si ellos están haciendo o no retroalimentación a estudiantes y pacientes, cuál es el nivel de conocimiento que tienen. El tercer dominio es la percepción de la academia, entonces cuáles son las estrategias de aprendizaje que estoy haciendo, cómo estoy resolviendo problemas, cuál es el nivel de conocimiento y preparación también que tengo en mis clases o en las actividades docentes que hago. Percepción de la atmósfera creada, entonces cómo hago que el estudiante se sienta, ¿sí? Cuáles son las actividades que están motivando a los estudiantes, cómo estoy garantizando oportunidades de que ellos se interrelacionen durante la actividad, y finalmente la percepción sobre la socialización durante el aprendizaje, entonces cuál es el sistema de apoyo a estudiantes que
potencialmente pueden estar estresados, cuál es el ambiente, la calidad, digamos, social, el relacionamiento que existe entre ellos. Entonces, invitarlos también a realizar mediciones de lo que está sucediendo en sus rotaciones, realmente se puede hacer. Como le explicó el doctor Restrepo, en la cardioinfantil, pues hay una escala que están revisando y que están terminando de validar, que pienso que es muy positiva, y eso puede ayudarles a saber en qué estamos y qué tienen que cambiar y cuáles son las estrategias, porque las estrategias seguramente variarán dependiendo de la realidad asistencial y académica de cada servicio. Eso era lo que tenía para aportar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que... Doctor Franco, adelante. Sí, brevemente para terminar mi retroalimentación y contestar un poco el último comentario. Yo tengo la fortuna de trabajar con Patricia y fui uno de los primeros conejillos de India de probar el instrumento que está utilizando. Y sobre eso suena y ratifica mi punto. Claro, uno mide y se retroalimenta y no se imaginan el impacto que tiene la retroalimentación hacia los otros docentes. Nosotros venimos haciendo un ejercicio desde hace año y medio más o menos, en los cuales de una manera no formal corremos unas escalas a raíz de unos estudios utilizando unos instrumentos de medición de ambientes educativos específicamente en anestesia, pero lo que yo estoy encontrando es que es muy difícil combatir el sesgo cuando hago la evaluación de que el estudiante realmente me conteste. Todos me contestan bonito. No, me disculpan la expresión, pero yo siento, a pesar de que trato de la corre el residente grande, le digo córrala por favor entre semana, cuando ni siquiera haya exámenes de por medio, o sea, como para tratar de quitar todos los sesgos, y son consistentemente altas, pero pues obviamente yo recibo las retroalimentaciones negativas. Entonces, por ejemplo, ahí hay un proceso de una oportunidad de mejora que pues, y es una de las razones por las cuales yo estoy aquí. O sea, yo acabo de terminar de hacer el currículo, reformar completamente el currículo basado en competencias, y ahorita se me viene el problema de que tengo que aprender a medirlo y convencer a todo mi grupo a que tenemos que aprendernos las 275 competencias que escogimos. Pero entonces, por eso la pregunta era pertinente. A mí me interesa también mucho escuchar en el diplomado la experiencia práctica de los docentes, porque es invaluable. Obviamente tenemos que revisar la teoría, pero esos últimos 3 minutos de la doctora fueron muy valiosos para mí, porque primero creo que concientiza al grupo de que sí se pueden hacer las cosas. Yo creo que esto es importante. Aquí estamos 111, o empezamos 111, ya estamos 83, pero yo creo que efectivamente hay que apostarle a la educación y que coja importancia y la importancia que se merece, y que finalmente podamos tener peso y que nos paren bolas, perdonen la expresión, hace de esta conciencia grupal. Entonces, obviamente estoy buscando esas herramientas, estoy ávido por esas herramientas, y por eso insisto tanto en los tips prácticos para llevar a casa. Deberían ser parte de las cosas que uno se debería llevar a casa en cada uno de los microcentros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Franco. Muy bien. Sí, posiblemente, claro, el doctor Franco, si empezamos 110, como yo estaba en el proceso de cierre, la mano se bajó, eso tiende a ocurrir, no pasa nada, igual la sesión queda grabada. Y dentro de la dinámica, como vamos avanzando, como les mencioné, vamos transcurriendo por esos diferentes microciclos. Pero también, como se dijo en la primera sesión, hay unos objetivos de aprendizaje que también busca este proceso formativo. Pero más adelante hay unos elementos que ya empiezan a complejizar. Por ejemplo, la última sesión, que es la mía, esa particularmente, inclusive la estoy pensando, va a ser muy instrumental, no tan teórica, porque lo teórico va a estar en el proceso. Pero, por ejemplo, lo que mencionó la doctora Claudia, el doctor Jorge, la misma doctora María José, son elementos que a partir de ahí la idea es que ustedes precisamente en este proceso de interacción vayan preguntando. Recuerden que tienen el foro de inquietudes para ir avanzando, preguntando, para poder
ir, porque a veces de pronto en un microciclo los contenidos son tan amplios que queda muy complejo abordar todo en un grado de detalle, pero al contar con diferentes tutores, recuerden que un tutor tiene un aproximado de 13 participantes, ustedes tienen la posibilidad de tener un acompañamiento y una cercanía para ir respondiendo cada una de las inquietudes y también particularidades e intereses que cada uno de ustedes está buscando. Entonces, pues no me resta más por mencionar, y entonces ya a partir de estas características les deseo una feliz noche y los invito a continuar participando en la plataforma. Es otro medio de interacción. Recuerden que la plataforma implica otro medio de interacción, el cual he insistido y se lo recomiendo de verdad. Claro, este espacio sincrónico es muy valioso, pero también la posibilidad de avanzar en la plataforma. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, doctora Claudia. Gracias nuevamente a todos. Feliz noche.